Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que lo sean en el momento que se encuentren en sus hogares mirando el nuevo video de Chaparrita Live. Pues aquí continuamos por la bendición y gracia de Dios. Muchísimas gracias a todos los suscriptores que se han ido sumando, a todos los que están compartiendo a los videos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por sus lindas palabras, claro, por todos sus bellos mensajes que nos dejan, y también un fuerte e infinito abrazo desde el fondo de mi corazón para todas esas personas que también se están abriendo y están compartiendo su historia triste y dolorosa, y las tengo mucho en mis oraciones para que el Señor les fortalezca y reconforte su dolor, y que nuestros traumas sean más llevaderos con la oración. Pues continuamos aquí con el nuevo video de el pasado video. Compartí lo que era la detención, cómo fue y cómo fue que la persona estuvo 2 años detenido, cómo me llegó la noticia que ya había pasado a manos de migración y que tendría que ser deportado. Pues la mera verdad, perdón, mil disculpas, pero no tengo fechas, no les puedo compartir fechas, años exactos, porque pues en mi interior era tan doloroso que de verdad prefería como no recordar esos años. Solo recuerdo que cuando lo deportaron en ese tiempo para Guanajuato, México, en el rancho de la hacienda de Chichimequillas, en Silao, Guanajuato, pues ya lo deportaron. Yo no tenía conexión ni comunicación con nadie de allá del rancho, pues no podía saber nada de su vida, qué fue de su vida. En alguna otra ocasión mi hermano se le salía como compartir cosas, pero no eran como hay cosas que yo preguntara o que me importaran. Solo sé que pues lo deportaron y se había ido al ranchito natal en Guanajuato, en la hacienda de Chichimequillas. Pues entonces para esto no sé exactamente cuántos años sucedieron, pero creo que hasta hace como algunos 4 años, la verdad, serían unos 10, 12 años o más probablemente, el que esta persona pues ya se va para el rancho, y como repito, de la familia que yo vengo, era como pues para ellos era normal todo lo que estaba sucediendo. Pero ahora que ya hago conciencia y todo del tipo y de la clase de familia que venía, pues yo me pregunto, ¿cómo es posible que la persona que a él le dejaron, toda la familia, escúchenlo bien, toda la familia le dejaron a la que él realizó como su esposa y tuvo sus hijos, era otra sobrina de esta persona, de David? Era sobrina por parte paterna, por parte de su papá. Y pues ellos lo miraron normal, el que ellos se juntaran, tuvieron, si mal lo recuerdo, en forma creo como a 3 hijos aquí en Estados Unidos, y pues ella era muy chica, era de la edad de mi hermanito, el más grandecito, era mucho menor que yo, y él era una persona ya pues yo creo que algunos 50 años, y pues toda la familia decidieron dejársela como esposa, lo cual avala mi verdad. Y yo me he preguntado, digo, ¿será de que si entre comillas hubiera yo salido embarazada o X de esta persona, era tan terrible mi familia que me hubieran hecho como obligado decir que viva con él como esposa? Ahora a través de estos videos yo me hice esa pregunta.
nunca termino, ni creo que ni terminaré de conocer la familia, de qué clase de familia pertenezco y vengo. Eh, pues cuando él se va para México, creo yo, o no sé en qué momento se hace esposa a esta muchacha y todos la dejaron que fuera su esposa. Cuando él sale deportado hacia México, se llevó la muchacha y vivió siguió viviendo una vida normal como esposos. Y todos estos años, no les miento, sabía yo como que en México él había tenido otra pequeña, otra niña. Y de verdad, les digo que para mí era un tormento, era como que todo ese tiempo que pasó en mi trauma era de que yo tenía mucho miedo salir a la calle, yo me imaginaba como si miraba una persona a espaldas o el pelo que se parecía similar, luego me aterrorizaba, me daba muchísimo miedo, entonces también me atormentaba por las noches el pensar que a esta pequeñita estuviera pasándole lo mismo que a mí. Pues esperemos en Dios que no haya sido así y que pues que esa pequeña, su mamá, sí la haya puesto a salvo de su propio padre, progenitor, pero yo dudaría, de verdad dudaría de que no le haya pasado esto a la pequeña. Y pues me dolería muchísimo el saber que por haber callado tanto tiempo me sentiría culpable. De verdad que creo que me sentiría culpable, pero pues bueno, esperemos en Dios que no sea así. Y pues esto es lo que ella era, su esposa, una otra sobrina por parte paterna. Pues pasaron los años y llega una noticia, no sé si es como 3, 4 años. ah, Me recuerdo que me llama mi hermano por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Y le digo yo, le contesto, le digo, bien hermanito, ¿qué pasó? Y me dice, oh, no, nada, nada más te quería saludar. Y yo, no, pues estoy bien, estoy cocinando. Ok. Entonces después hablamos. Ok, hermano, te quiero y que Dios te bendiga y adiós, colgué. Y cuando llega mi hija del trabajo y me dice, mi hija mayor, me dice, mami, y le digo yo, ¿qué pasó? Y la miré con una cara de susto. ah, y me dice, ven, quiero hablar contigo. Y me dice, es que no sé, mm, no sé si debería de decirte. Y luego le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, yo tengo un sobrino que vive en Arizona. Eh, este sobrino, su mamá, que es mi hermana, los abandonó por irse siguiendo a otra persona, a un novio, amante, lo que sea. Esta hermana de la que yo me sigo, ella estaba viviendo ya en el mismo lugar, en Chichimequillas, Silao, Guanajuato, ya con su nueva pareja. Y fue mi sobrino, él, el que le llamó a mi hija. Incluso le mandó capturas de la noticia que se estaba dando ya en algún noticiero allá de León y en redes sociales. Entonces ya fue como le avisó a mi hija a él y le dice, pues pasó esto, no sé si cómo lo quieras manejar, si le vas a decir a tu mamá, no sé. Y pues ya mi hija me dice, ven, siéntate, me dice, es que no sé si te tenga que decir esto, pero te lo tengo que decir, dice, pero no sé cómo, no sé si estás lista, dice. Me dice, siéntate. Y ya le dije, Karina, dime qué está pasando, dime, mi hijo, o sea, mi hijo ya vive en Oregón, y yo le dije, mi hijo está bien mi hijo, y me dice ella, sí, él está bien.
Dice, es que pasó otra cosa. Y le digo, ¿yo qué? Entonces ella me enseña me enseña la fotografía de ese noticiero de una persona en el piso, tapado como con una cobija, algo así, y como un charco de sangre. Fue lo que yo miré. Y luego le digo, ay, le dije, ¿qué es eso? Le dije, ¿qué es? Y volteé a mi hija viéndome con unos ojos de pánico, de terror, o como no sabía cómo yo iba a reaccionar. Tomó la noticia y me dice, es que mataron a ese hombre. Y le dije, ¿yo qué? Y me dice, mami, esa persona que te hizo tanto daño, mami, dice, lo mataron. Es él. Le dije, estás loca. Le dije, ¿de qué estás hablando? Y me dice, le dije, Karina, ¿quién te dijo eso? No estés mirando cosas. Le dije, ¿qué es eso? Me dice, sí, mami, dice, mira, aquí dice. Y dice, ya me llamó, a él le avisaron a alguien de México y me dice, sí pasó, él es. Entonces ya fue cuando le dije, métete, quiero mirarlo, métete a la noticia, a la página oficial que había dado el noticiero. Entonces sí, mi hija me agarró su celular y se metió. Entonces yo empecé a leer David N. Hombre y fue asesinado con un tiro en la cabeza, algo así. Perdón, 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 y declaro que la muerte no se le desea a nadie, ni a mi peor enemigo le he deseado la muerte. Pero cuando confirmo yo que realmente sí era la persona, que era mi abusador, que era David Hernández, que estaba muerto, les juro que en ese momento empecé a sentir como no gusto, no alegría, pero experimenté algo que como que me desprendí de algo, todo mi cuerpo, y recuerdo que nada más hice esto y dice, desde ahí, desde ese momento, solté, empecé verdaderamente a experimentar el soltar tanto, el soltar el trauma. Sentía que podía respirar tranquila, que podía realmente respirar tranquila. El llegar esa noticia a mí era como decir, ahora sí, ahora sí puedo salir tranquila a la calle, ahora sí ya no me lo voy a encontrar. Ahora sí, en este mismo mundo él ya no respira el mismo aire que yo. Perdón, estoy expresando mi sentir, mi sentimiento como lo sentí en ese momento. Era que realmente empezaba a vivir, empezaba a mirar la luz, empezaba a no tener miedo, a no tener ese temor de salir a la calle y de encontrármelo, ese miedo que me aterrorizaba y que me perseguía por las noches. Con esa noticia empezaba a cambiar mi vida. Y empezó a cambiar mi vida. Empezaba a cambiar de una manera porque esta hermana que describo que se fue para allá, mi propia hermana,
mi propia hermana en redes sociales empezó a divulgar y a decir que mi esposo y yo lo habíamos mandado matar, que habíamos sido nosotros. Nuevamente, mi propia familia, nuevamente, mi propia sangre. Después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, mi propia familia aún no tenían compasión de mí. Fui señalada. Fui apuntada de la muerte. A la persona que más daño me hizo en mi vida y aquí en este mundo. Señalada por mi propia hermana. Cuánta maldad. Cuánta maldad. Cuánto daño me han hecho. Me hicieron. Pero ¿qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar de esa hermana que dejó aquí abandonados a sus 2 hijos para perseguir a otra persona, su pareja, su nueva pareja? ¿Qué se podía esperar? Se repetía la misma historia de mi madre, de dejar sus hijos para irse a ser feliz. Esto es mi familia. Esto era mi familia. Vuelvo a repetir, qué tristeza y qué pena me dan. Y vuelvo a repetir, me siento muy afortunada, me siento muy bendecida de que no estén en mi vida. Porque como les compartí hace algunos años, 4 años, casi 5, tuve un accidente laboral en mi trabajo, me hicieron una cirugía y a través de esa cirugía voy a terapias 2 veces por semana. Entonces mi intérprete de alguna otra manera un día me miró triste y me preguntó y le dije que estaba haciendo algunos videos de mi vida. Entonces ella se interesó mucho y me dijo que le compartiera. Entonces cuando tenemos la próxima cita, ella me dice, mija, me dice, es que realmente, dice, tu familia era como una mafia. Nunca, amigos y amigas, nunca me había hecho tanto como clic esa palabra, mafia. Cuando la intérprete la usa, sentí como que algo me conectó en mi cabeza y dije, mafia. ¿Realmente así puedo describir a mi familia? ¿Realmente la puedo describir como una mafia? Sí. Sí, porque si en uno de los videos anteriores también les compartí que el tío al que yo me acerqué y le conté, y el que me llevó a enfrentarme con su hermano, el que me abusó, el que me obligó a callar 2 años más, me dijo que había otra historia en la familia, que si se sabía era todavía peor que la mía. Después de que yo decido hablar y hacer la denuncia, viene mi hermana, la que estuvo en apoyo todo el tiempo conmigo. Y un día, común y corriente, viene y me comparte y me dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas cuando ese tío te dijo esto? Y yo le digo, sí. Dice, pues, sí pasó. Pasó que mi abuelito, el esposo de mi abuela y mi abuela, había permitido que a su propia hija, su esposo, la estuviera abusando sexualmente por no sé cuántos años.
Si mal no recuerdo, yo era una niña. Yo no solo recuerdo que a esta tía la tenían muy abandonada. Eran 2 tías. Para esto era la güera delgadita bonita. Y a esta tía todo el tiempo no entendía yo por qué la tenían como encerrada. No salía a socializar a la calle, nada. Y solo recuerdo que hasta sus 17 años todavía ella se orinaba en la cama. Incluso eran mis hermanas las que tenían que lavar las cobijas, todo. Pues nunca entendí. Entonces, cuando ese tío me dice esas palabras y a los años sale a la luz, ya era de que nos juntábamos como familia a ir a visitar la tumba del abuelo que está sepultado aquí en Estados Unidos. Y pues de la noche a la mañana ya la tía decidió ya no ir a la tumba, ya con mucho coraje, y ya mi hermana me informa que esa era la verdad. Que mi propia abuelita, la misma abuelita que permitió que su hijo me abusara sexualmente, ella misma permitió, y lo digo públicamente, lo digo, esa señora permitió que su propio esposo abusara sexualmente a su hija también. Qué triste es de que yo estoy lejos de toda esa familia, pero sí te digo a ti, tía, en el momento que esa traductora me dice, tu familia era una mafia, sí es lo que era. Y te lo digo a ti desde el fondo de mi corazón. Quisiera poder darte un abrazo. Puedo entender todo el daño que te hicieron. He sufrido también por lo que te hicieron. Pero es triste saber cómo la propia abuela, cómo tu propia madre iba a permitir tanto, que nos dañaran tanto. Porque ella también fue una víctima. Ella fue una víctima. No estoy cerca de ella, quisiera poder estarlo, pero me es imposible. Repito, pues porque es parte de esa familia y por mi orden que yo tengo legalmente, toda esa familia no puede estar cerca de mí. Pero si ven cuánta maldad, cuánto dolor, cuánta porquería, cuánta basura traemos arrastrando desde cuándo, desde cuántas generaciones, desde cuándo. No más, no más. Si de alguna u otra manera me tocó pasar a mí por esto, para yo ser su voz, para yo ser su voz de las niñas de mi familia que fueron tocadas sexualmente o abusadas, si yo soy su voz, yo seré y seguiré siendo la voz de muchas niñas, de muchas adolescentes, que sí se puede. No tengan miedo, no tengan miedo ya a hablar. Por favor, alguien te va a creer. Cuéntale a alguien, confía en alguien, alguien te va a creer. Que ya no nos roben más nuestra inocencia, que ya no nos sigan haciendo más daño. Cuidemos nuestras niñas, nuestros niños. No es justo. No es justo. Con este video yo voy a terminar. Voy a terminar de redactar. Termino de redactar. Toda la familia, para mí me era importante el compartir de estas 2 personas. ¿Para qué? Para que sepan y se den cuenta que yo no miento, que yo no he mentido. Pero hay más personas que no se atreven a hablar, que no tienen el valor, que tienen miedo.
que tienen miedo de todavía el qué va a decir la gente del rancho, qué va a decir la gente que me conoce, qué va a decir la familia. Esto no es una familia. Esto no era una familia. Esto verdaderamente era una mafia. Era una mafia. Hacia mí llegaron personas por redes sociales, me mandaban capturas y todo cómo era la noticia. Esta persona que me abusó a mí estaba involucrado en drogas y su familia bien lo sabía que desde aquí él andaba en eso. Pero claro, era bien fácil colgar el muertito a nuestra persona, a mí y a mi esposo. Si eso les hacía feliz, gracias en su momento. Pero llegó la justicia divina. Le llegó a esa persona. Llegó el karma divino, llegó. Llegó para hacerle justicia, hacerme justicia a mí, hacerle justicia tal vez a sus propios hijos. Porque a través de que yo hablo, he sabido de más niñas que él mismo anduvo acechando, acercándoseles por teléfono, así como insinuando cosas. Hay más víctimas. Hubo muchas más víctimas. Pero si fui yo la elegida para tener la valentía y el valor de enfrentar la verdad, aquí estoy. Y esa es mi verdad. Y sí, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y desde el momento que esta persona se va, muere, empiezo a experimentar paz. Empiezo a experimentar la paz en mi interior. Empiezo a experimentar el perdón. Porque es un proceso de ir trabajando, es un proceso de ir perdonando y es el momento de rescatar mi niña interior. En el próximo video estaré compartiendo cómo he logrado la sanación, cómo he ido juntando, colectando mis rompecabezas, los pedazos de mi vida rota. Cómo Dios ha sido tan importante en nuestra vida, en mi vida, en la de mi familia. Cómo Dios es tan maravilloso. Cuánto amor nos tiene Dios, que Él dio su vida por nosotros, por ti, por mí. Cómo he ido experimentando el perdón, porque sí, hoy lo digo libremente, puedo expresarlo, no fue fácil, pero hoy desde el fondo de mi corazón les digo, yo perdoné a mi abusador David Hernández Monzón. Él es forma parte de la lista de mis oraciones día a día. Porque me lo dijo un sacerdote, es tu responsabilidad rezar para que su alma se salve. Así es. Así es, amigos y amigas, esto es parte de mi sanación que Dios me ha permitido ir sanando poco a poquito, ir sobrellevando la vida, ir trabajando en lo personal, en el perdón, perdonar a cada una de todas las personas que han formado parte de mi historia y lo que puedo hacer por ellas,
es no tenerles odio y rencor, es orar por ellas. Y eso es lo que hago día a día. Al terminar mis días, me pongo a orar, a dar gracias a Dios y también por ustedes, claro, y a decirle: Señor, este proyecto de mi historia es tuya, es de Dios. Esto no es mío. Yo soy un instrumento de Dios que Él me usó. No sé cuál es su cometido. Solo sé que su cometido es llegar hasta donde tenga que llegar con esta historia para nuestras sobrevivientes del abuso sexual, sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de abortos, sobrevivientes de adicciones. Sí se puede. Tú puedes. Si yo pude, tú puedes. Ese es mi mensaje. Si yo pude, tú puedes. Busca la ayuda. Busca a Dios. Busca la paz. Busca el perdón. Y muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por irse sumando, estar suscribiéndose y pues sigamos compartiendo. Recuerden que esto no pare para hacer conciencia. Síganos compartiendo los videos, no para hacerme crédito ni famosa, mucho menos, pero desde el fondo de mi corazón les comparto mi vida personal. Fue así y pues en un próximo video tal vez esté compartiendo un poco, sea un poquito más espiritual, cómo y por dónde Dios me fue guiando, porque también no ha sido fácil llegar a decir: oh wow, voy a tener que hablar y perdonar a mi abusador porque no se lo merece. He pensado muchas veces así, me ha costado, pero sí lo he logrado. Gracias a Dios lo he logrado, porque le he entregado a los pies de Jesús todo mi dolor, todo mi sufrimiento. Y pues con esto me despido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por tomarse un momento valioso de su hermoso y apreciado tiempo. Les mando muchísimos saludos. Sigan compartiendo. Muchísimos saludos pues para mi ranchito natal, el rancho de Chichimequillas, municipio de Silao, Guanajuato. Les mando un caluroso abrazo y gracias por todo su apoyo. Gracias y acuérdense, compartiendo haremos conciencia. Me despido. Se despide Chaparrita Live por el momento. Gracias, Dios me los bendiga a todos. Que Dios llegue hasta el más rincón de sus hogares y bendiga a todas sus familias en todo momento. Se despide Chaparrita Live. Gracias.